Héctor Jojot es un argentino ejecutivo en informática. Aquel 11 de septiembre del 2001, como todos los días, fue a su lugar de trabajo en el piso 85 de una de las torres de la World Trade Center. Héctor trabajaba en una compañía operadora de bolsa de New York que tenía sus oficinas casualmente en las Torres Gemelas. Hace exactamente 15 años su vida cambió para siempre. Buen día, Héctor, ¿está ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Contanos, Héctor, ¿cómo recordás aquel 11 de septiembre del 2001? ¿Qué estabas haciendo minutos antes de que pasara todo esto? ¿Cómo viviste aquel primer estruendo? ¿Qué sentiste en el impacto del avión? ¿Cómo fue tu vida? Mira, en ese momento fue algo realmente de esos eventos que te cambian la vida. O sea, estábamos nosotros porque el mercado estaba más o menos a una hora de empezar las operaciones normales. Y yo estaba en una oficina donde eran mayormente operadores de bolsa, traders, ¿verdad? Entonces, estábamos conversando con uno de ellos, así y en un momento escuchamos un golpe, pero era un golpe de esos estremecedores, era un golpe como si fuera un accidente de auto ahí mismo. ¡Pah! Sin algo seco, sin que fuera una explosión, sino más bien un choque que se sintieron los vidrios rotos y de repente un gran sacudón en el edificio como si fuera que hubo un enorme terremoto y ese edificio comenzaba a sacudirse de una manera increíble. Entonces, lo primero que sentimos fueron que el cielo raso, digamos, los paneles de cielo raso comenzaban a caer del techo y claro, nos quedamos mirándonos unos a los otros sin saber qué había pasado. La verdad que fue un momento en que se nos cortó la respiración y esperamos unos segundos y en cuestión de minuto entra uno de mis colegas que acababa de salir del ascensor y nos mira a todos completamente quemado y nos dice: alguien puso una bomba en el edificio. Y ahí fue donde comenzó, digamos, esa desesperación, digamos, de saber qué íbamos a hacer, porque nadie sabía qué realmente había pasado. Para recordarle a la gente, vos estabas en el piso 85. ¿En qué piso fue exactamente el impacto del avión? Bueno, yo estaba en el piso 83, ¿verdad? 83, perdón. Sí, la forma como entró el avión, que no entró derecho, sino que entró, digamos, levemente de lado, golpeó desde los pisos 70, digamos, hacia arriba, hasta los 90 más o menos, porque entró de una manera o sea, tuvo un gran espectro, digamos, el golpe del avión. Vos estabas justito en el golpe. Sí. Y tuvimos nosotros la suerte de que estábamos, o sea, nuestra oficina estaba más o menos ubicada en el medio del edificio y mirando hacia la ciudad de Jersey City, que es, digamos, mirando al oeste. Y el avión entró de norte a sur. ¿Paula? Héctor, ¿cómo estás? Paula Lugones te habla desde aquí, desde Washington. ¿Y me podés Paula, contarnos? Buenos días. ¿Cómo lograste salir? ¿Cómo lograron bajar desde ese lugar donde estabas? Sabes que es una cosa que hasta ahora creo en los ángeles que me agarraron de la mano y me sacaron de ese infierno, porque nosotros no sabíamos lo que habíamos pasado, no sabíamos qué estaba sucediendo en ese momento. Los canales de televisión que estaban transmitiendo prácticamente en vivo, nosotros estábamos mirando los CNBC en ese momento, lo único que decían era que aparentemente un pequeño avión de la Fuerza Aérea tuvo un accidente. Entonces nosotros no pensábamos que era algo realmente grave, algo que nuestra vida estaba en un inminente peligro. Entonces, a pesar de que comenzamos a ver humo y cosas así, no sentíamos la urgencia de abandonar el lugar. Incluso cuando yo les digo a mis colegas, porque como yo estaba en el área de informática y tenía el control, digamos, de las operaciones críticas, como todo lo que sea energía y todo eso, le digo, bueno, tenemos que salir, porque yo salí al pasillo y el pasillo estaba lleno de humo. Y veo un señor que me
con una linterna me muestra la salida de emergencia que estaba hacia el norte por donde justamente había entrado el avión, y le digo, como prácticamente ordenando a todo el mundo, que comencemos a evacuar. Y uno de los traders me dice: Héctor, ¿sabes qué? En este mismo momento yo no puedo salir porque tengo una posición muy grande que quiero cerrar primero. Posición quiere decir que él estaba en ese momento operando, y él no quería dejar de operar porque estaba ocupado, estaba en otra cosa. Claro. Ahora me río, pero me pongo a pensar en eso, que es algo increíble. Y entonces me voy, y lo que hago es que le corto la fuente de energía, digamos, a todas las entradas de energía de las computadoras, y ya entonces no tenía más remedio que salir. Salió enojadísimo, pero salió. ¡Qué suerte! ¿Y ya había chocado, ya se había cometido el atentado, el segundo avión había chocado en la otra torre para ese momento? No, todavía no. Nosotros, cuando eso pasó, nosotros estábamos, bueno, nos metimos, comenzamos a bajar por la escalera de la salida de emergencia, y cuando estábamos aproximadamente en el piso 45, algo impactante, yo veo que nos cruzamos con los bomberos que iban subiendo para tratar de rescatar a la gente que estaba atrapada muy arriba, ¿verdad? Y entonces uno de mis colegas tenía uno de esos teléfonos que antes usaban que parecían un walkie-talkie, como los Nextel, ¿verdad? Sí. Y que era el único que estaba funcionando, porque todos los teléfonos no dejaron de funcionar en ese momento, los celulares. Y un colega de él, de otra compañía, le comenta que otro avión había entrado, digamos, había golpeado la segunda torre. Y ¿sabes qué interesante? Porque ahí recién nosotros nos sentimos realmente amenazados. Claro, porque ese fue el instante en que el mundo comprendió que eso era un atentado terrorista, porque hasta ese momento parecía que había un avión chocado, podía haber sido un accidente, ¿verdad? En ese momento es donde todo el mundo como que se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿verdad? Claro, y ahí recién nosotros nos enteramos de que fue un 757 el que había entrado al edificio y no un pequeño avión de la Fuerza Aérea. ¿Y qué pasó con tus compañeros de oficina? ¿Qué pasó con el resto? Contame un poco cómo bajaste. ¿Ibas bajando por la escalera? ¿Bajaste todos los 80 y pico pisos por la escalera? Contame cómo fue, cómo era la escena mientras ibas bajando por esa escalera. Fíjate que una de las cosas más, digamos, impresionantes fue que Manu, que era el colega, que él estaba subiendo en el ascensor cuando el avión entró. Entonces, al entrar el avión, descargó, digamos, el combustible que traía, y por supuesto el lugar por donde comenzó a caer era justamente por el shaft del elevador, por el espacio por donde sube el elevador, ¿verdad? Entonces, pero era combustible encendido, o sea, estaba en llama eso. Y ese fuego, esa lluvia de fuego comenzó a filtrarse por el elevador donde estaba Manu, y le comenzó a llover fuego encima del tipo. Él se quemó por supuesto la cara, los brazos, todo el cuerpo, y él entró y llegó hasta la oficina, porque el avión tuvo suerte que el ascensor, cuando llegó al piso 83, se abrieron las puertas y él pudo salir de ahí. Y él fue el que llegó a la oficina y nos contó que alguien puso una bomba, porque para él alguien puso una bomba, no sabía lo que le había pasado. Claro. Entonces, él estando así, todo quemado, le pedimos que se acueste en el piso mientras nosotros buscábamos ayuda. Después, cuando todos salimos, tuvimos que ayudarle para que él se levante y para que él camine así quemado, porque el que se quema de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y entonces, a medida que él todavía se seguía quemando, ¿verdad? Entonces, pero él iba bajando escalón por escalón los pisos 83, y nosotros le mentíamos, o sea, él sí, ya nos falta poco, ¿verdad? Y con suerte de que él pudo llegar a salir con vida,
y lo agarraron allá, apenas salimos, y lo llevaron a Cornell, al centro médico donde le salvaron la vida, ¿verdad? Pero eso fue una cosa que a mí me quedó muy impactada, que la voluntad de vivir de una persona, y a pesar del dolor de las quemaduras y que parecía imposible que él pudiese moverse, él se movió y caminó y salió. Pero otra cosa también que me impactó muchísimo, cuando nosotros íbamos bajando, digamos, piso por piso, porque a medida que nosotros estábamos muy arriba en el piso 83, y creo que éramos ya los de los últimos que pudimos salir caminando. Los otros, desgraciadamente, que se quedaron atrapados, ¿verdad? No tuvieron salida. Pero nosotros que sí pudimos ir saliendo, nos encontrábamos con el obstáculo de que más gente iba saliendo de los pisos inferiores, y por supuesto ya era hora de que había mucha gente en el edificio. No estaba completamente lleno, pero había mucha gente. Y entonces me acuerdo de la cara de una señora, ella, pobre, le dio un ataque de pánico y se quedó justo en el medio de la escalera, diciendo, solamente lo único que ella repetía es: nos vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir. Y la pobre no se movía porque